bienvenidos. Vamos a verificar que todo esté correctamente. Para las personas que estén conectando, los estamos viendo en este momento, nos están viendo. Perfecto, estamos muy contentos de estar acá en este tercer día de envejecimiento activo, muy felices de estar acá con ustedes. Realmente han sido 2 días de mucha diversidad, muchas herramientas, mucho conocimiento. Acá estoy viendo que está conectada Marisol, Sandra, Marta, Rocío, muy pilos todos, Marta Cano, Aida López. Muchísimas gracias por estar acá conectados con nosotros. Mientras que llegan las demás personas que están invitadas y mientras que se conectan, porque algunos nos toma por sorpresa esta sesión, entonces vamos a dar 2 minuticos, que esa fue una recomendación que nos dieron. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Hoy vamos a arrancar con un proceso bastante enriquecedor y vamos a tener 2 sesiones. Por un lado, vamos a hablar de técnicas milenarias enfocado justamente en el adulto mayor, las personas mayores. Y por otro lado, vamos a hablar concretamente de las caídas. Estos dos temas son supremamente importantes para una vejez activa y yo creo que enriquecen muchísimo la conversación. Cada día vamos a tener sorpresas y vamos a tener nuevas actividades, así que estoy seguro que vamos a aprovecharlas al máximo. También quiero decirles que ya estamos preparándonos para la sesión de mañana y la sesión de mañana también vamos a tener una invitación muy especial de una persona impresionante también que nos va a acompañar desde la perspectiva de la logoterapia. Ya les vamos a ir contando de qué se trata y del sentido de vida específicamente en la vejez. Y el sábado, que tendremos una sorpresa y además el sábado vamos a ir resolviendo dudas adicionales. Para quienes quieran, por supuesto, unirse a la sesión, a la conversación y quieran participar en la conversación, quiero decirles que estamos muy pendientes de todas sus preguntas para que se unan y, por supuesto, sean parte de este proceso activamente. Antes de finalizar este proceso, vamos a invitar al doctor Juan Cuadros para que se una a resolver algunas dudas al final de esta sesión. Así que váyanos acá juntando todas las preguntas que ustedes tengan y nosotros vamos acá. Yo voy a estar mirando acá permanentemente mi celular, así que estoy bajando la mirada porque estoy viendo sus comentarios, estoy viendo quién se conecta, quién no. Por ejemplo, acá está Antonio Castañeda, bienvenidos, buenas tardes. Maco Giraldo, Sandra, Andrea Velasco, Diana. Entonces, nada, pues estamos muy contentos de verlos a todos ustedes por aquí nuevamente. Muy bien, muy bien. Creo que ya siendo las 5:03 de la tarde, 5:03 de la tarde, estoy acá consultando internamente si estamos ok. Ya se van juntando más o menos 50 personas en este momento en vivo. Les estaba contando que hoy tenemos unas sesiones bien interesantes y vamos a arrancar con la primera. Queremos ser muy puntuales con aquellas personas que están muy pendientes de la hora y de todo para que podamos honrar su cumplimiento. Entonces, la primera sesión y vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy, que es Alex, que en este momento están viendo todas sus credenciales. Déjenme por acá que voy a contarles exactamente con quién ustedes van a hablar. Es fisioterapeuta, especialista en terapias alternativas, con amplia experiencia en el abordaje de pacientes con trastornos neurocognitivos a través de la medicina tradicional china. Ella ha sido docente y es especializada justamente en todas estas técnicas milenarias orientales para equilibrar las emociones enfocadas en las personas mayores. Quiero decirles que estamos muy felices con la participación de ella porque esto también enriquece muchísimo el proceso, enriquece muchísimo la conversación. Nos vamos un poquito desde ya nos salimos desde la perspectiva occidental, nos vamos a la perspectiva oriental, luego volvemos, luego integramos, luego vemos el ser humano como un todo, como de forma holística. Entonces lo importante de todo este proceso es enriquecer las perspectivas que existen para poder tener una vejez activa. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. En este momento vamos a empezar a transmitir la presentación.
Perfecto. Alex, bienvenida, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias además por aceptar la invitación. Muy buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio. Muchas gracias, Diego, por esta invitación. Y sí, las terapias alternativas son algo apasionante y es algo que me encanta y quisiera compartir con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Alex por aceptar la invitación. Entonces, vamos a iniciar con las técnicas milenarias orientales para equilibrar las emociones y todos tomen nota. Esto es un contenido que tiene muchísimo contenido de valor que no lo vamos a poder abordar todo en esta sesión, pero seguramente ustedes van a poder tomar algunas notas y van a entrar a curiosidad y a revisar qué más herramientas pueden ustedes aprender. Así que, bueno, Alex, adelante, el público es todo tuyo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las emociones y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con unas reflexiones de un podcast que me parecieron muy pertinentes, entonces se las voy a leer. ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta soledad, rencor e insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problemas en tu garganta o tiroides? ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Cuánta falta de amor son necesarias para que se forme una dermatitis? ¿Y cuál será la dosis de abandono para la obesidad? ¿Cuán dolorosa fue tu experiencia para querer olvidarla? Toda emoción o sentimiento mal canalizado produce una enfermedad o despierta un patrón ancestral que nos lleva a la enfermedad. Importantísimo, debemos responsabilizarnos de nuestras emociones y de nuestras enfermedades. A nosotros nos parece facilísimo culpar a otras personas o a factores externos y resulta que no, somos nosotros mismos los responsables de todo esto. Hablando de emociones, existen cantidad de términos para mostrar lo que nosotros sentimos. De cada idioma tiene muchas palabras para expresar esos sentimientos. Por ejemplo, yo conocí a un paciente que me decía, tengo sed con tristeza. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Sed con tristeza. Y dice, es una tristeza tan profunda, y me produce una sensación de sed. Cada emoción tiene una tarea específica para la sobrevivencia del ser humano y todo aquello que vivimos con emoción se guarda en la memoria, entonces pasa por el sistema límbico, luego va al neurocórtex y allí se graba. Entonces yo sé que ustedes si se ponen a pensar en su niñez, en una clase en la niñez, si les gustaba muchísimo, si eran felices en esa clase, ustedes se acuerdan de cada detalle. O si la profesora era muy brava y no, ustedes sentían un miedo terrible, con seguridad que se acuerdan. Pero si no hubo una emoción, por más que le dijeran 2 más 2 es 4, no se le va a grabar porque no hubo una emoción. Entonces, es importante para la memoria. Vamos a hablar en esta sesión de 5 emociones. Las 5 emociones son la tristeza, la ira, la alegría, el asco, el miedo. Y vamos a ver qué finalidad tiene cada una de estas emociones, porque es importante sentirlas. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos ayuda para protegernos de algo que nos pueda dañar, que ponga nuestra vida en riesgo. La ira nos ayuda para marcar nuestro territorio.
nos crea límites. Entonces, por ejemplo, nuestro espacio personal, la proxemia. Ustedes van en un Transmilenio y alguien se acerca demasiado y yo siento, no quiero, no me siento cómodo, me corro, me cuido. También para nuestro hogar, la cueva de manera simbólica. Para nuestro trabajo, nuestro territorio de casa, también simbólico. Para cuidar de los míos, entonces cuido de mi progenia, mis cachorros, yo doy la vida por ellos, mi pareja o cualquier persona de nuestro clan. Otra de las emociones, el asco, nos invita a no volver a consumir algo que fue intoxicante en un momento. Y no es solamente de alimentos, sino de emociones, ustedes han escuchado últimamente de las personas tóxicas, debemos alejarnos de ellas, nos hacen daño, entonces el asco nos cuida de eso. La tristeza nos indica, si yo soy una cría pequeña, necesito de mis progenitores para sobrevivir. Entonces necesito de todos los cuidados de ellos. Si yo veo que mi progenitor se aleja, entonces yo lloro y es una alarma para que él esté pendiente de mí. Entonces aquí vemos un conflicto de separación. Nosotros no, yo no puedo vivir sin esa persona y entonces lloro, me siento muy triste y mi clan está pendiente de mí. Necesito el apoyo de los demás de mi clan. La alegría tiene como función repetir todo aquello que nos da bienestar. Entonces, necesito, por ejemplo, para sobrevivir, necesito comer, necesito dormir, necesito aparearme para que continúe mi generación. Entonces, la alegría está relacionada con todo esto. Cada emoción, como dijimos, está relacionada entonces con un conflicto. El miedo con el daño potencial, la ira con el territorio, el asco con la intoxicación, la tristeza con la separación y la alegría con querer repetir algo que me produce satisfacción. Y está muy relacionada entonces con toda clase de adicciones. Bueno, entonces ya vimos que las emociones son necesarias para la sobrevivencia y que cada una de esas emociones tiene una tarea específica. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuándo son dañinas? Son dañinas cuando no las podemos expresar por alguna razón. Entonces, por ejemplo, llego al trabajo y mi jefe me mira como con recriminación y yo siento ira porque está entrando en mi territorio de casa, que es mi trabajo, pero no puedo decir nada para evitarme problemas con mi jefe. Entonces me quedo callada y la emoción quedó ahí reprimida. Entonces ahí viene otra opción. Es dañina cuando nosotros la expresamos en otro escenario que no es el que en donde lo sentimos. Entonces llego a mi casa y me enojo con todo el mundo, estallo con todo el mundo porque tenía esa ira reprimida. ¿Cuándo más es dañina? Cuando nos pegamos de una sola emoción. Entonces, o somos iracundos, o somos miedosos todo el tiempo, o somos nostálgicos. Entonces, nos pegamos de una sola emoción y eso va lesionando el organismo. ¿Cuándo más? Cuando simplemente no sale. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ira guardada con mucho rencor, no la expreso, no la saco, y entonces ¿qué produce un cáncer?
Las personas que tienen un cáncer, por lo general son personas que nunca han podido expresar sus emociones, entonces es la mamá buena gente, la tía buena gente, la hermana más querida del mundo, nunca pelea con nadie, es lo mejor de lo mejor. Y resulta que todo va por dentro. Alguna vez una persona me decía, la procesión va por dentro. Entonces, no es bueno guardarse las emociones, tenemos que sacarlas, tenemos que irlas contando. Eh, Nosotros, hasta hace muy poco, en Occidente se hablaba simplemente de un cuerpo como una máquina, la teoría mecanicista. Entonces yo iba al médico y el médico como un mecánico decía, está dañado el corazón, entonces lo cambiamos como un repuesto. Está dañado el riñón, lo cambiamos como un repuesto. Últimamente ha sido consciente, más consciente en Occidente, y tanto así que la definición, según la Organización Mundial de la Salud, antes era la salud es la ausencia de la enfermedad. Hoy en día, la definición de la Organización Mundial de la Salud es la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, ya se está viendo al ser humano con un entorno, con una parte emocional, no solamente este cuerpo físico. Las culturas orientales, hace más de 5.000 años que lo veían así, veían al ser humano como un ser holístico, un ser íntegro de cuerpo, mente, emociones y un entorno social. Ellos, entre esas culturas están el imperio chino, están los indios con su medicina unaní o ayurvédica, los egipcios que también nos dejaron un gran legado, y otros en general. Yo pura vida manejo la medicina tradicional china y ellos hablan de 5 elementos. Los 5 elementos son agua, madera, fuego, tierra y metal. Ellos hablan de ciertas relaciones que tiene cada uno de los elementos. Por ejemplo, el elemento agua se relaciona con un órgano que es el riñón, con una entraña que es la vejiga, con un color que es el negro, un sabor que es el salado, y los tejidos relacionados con el agua son los huesos, los dientes, cabellos y médulas. La emoción que lo lesiona es el miedo, entonces ahí mira cómo entran a jugar parte de las emociones, y la quinta esencia, que es la cualidad positiva, es la responsabilidad y la voluntad. Y así sucesivamente todos los elementos, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el metal. Entonces, nosotros, para que haya una perfecta salud, tiene que estar equilibrados los 5 elementos, pero nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y por lo general estamos en un eje de eso. Si somos muy miedosos, por ejemplo, nosotros vamos a lesionar, si somos muy miedosos, lesionamos el agua. Y entonces, ¿qué podemos dañar? Podemos volver frágiles los huesos, los dientes, se nos cae el cabello, se dañan las médulas. Entonces, mira, aquí tiene mucha relación con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ayudar? Tonificamos el agua. ¿Y cómo la tonificamos? Entonces, utilizamos diferentes técnicas, como por ejemplo la acupuntura, la moxibustión, el masaje tuina. Estos son de medicina tradicional china, pero también podemos utilizar reflexología, que es el gran legado de los egipcios, o podemos utilizar cromoterapia y herbología, que los utilizaba la medicina ayurvédica. Entonces tenemos ahí muchas herramientas
Nosotros en Pura Vida hemos observado muy buenos resultados utilizando varias de estas técnicas y en colaboración con otras terapias. Logramos adultos mayores más activos, más tranquilos, incluso se logra utilizar un poquito menos de medicamento para que esas personas estén más activas, más despiertas, con el movimiento los ayudamos mucho, utilizando todas estas técnicas ancestrales. Alguna vez, les cuento una anécdota, llegó una persona externa, llevó a su mamá, estaba un poco ansiosa, algún, me llamaron, hicimos un masaje de vesícula biliar sobre uno de los canales y cuando menos se dieron cuenta, la señora estaba tranquila, estaba receptiva y el hijo me decía, ¿qué se hizo? ¿Qué hicimos? No sé qué, porque cómo se tranquilizó, si ni siquiera la tocaron, simplemente se hizo el masaje lejos de ella y la persona respondió muy bien, muy bien. Quisiera darles unos tips para que podamos ayudar a nuestros adultos en casa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el adulto mayor está ansioso, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros primero lo vamos a ubicar en un sitio cómodo, en una silla donde esté lejos de todo riesgo de caída, de golpe. Luego vamos a buscar un entorno tranquilo, que no hayan ruidos molestos, que no haya nada que lo altere. Vamos a ayudarlo, vamos a escucharlo, no le vamos a llevar la contraria, nosotros simplemente le vamos a decir, vamos a llevarle la idea de lo que le esté diciendo, así ya lo haya dicho muchas veces, para que esté tranquilo. Ellos repiten, pero nosotros simplemente los escuchamos y les contestamos, que ellos vean que nosotros estamos atentos. Luego podemos hacer un masaje en esta zona, en la zona cubital del antebrazo, aquí por debajo de la muñeca. Hay unos resonadores. ¿Qué son los resonadores? Los resonadores son puntos energéticos como remolinos de energía que están sobre un canal que lleva energía, que tienen que ver con los órganos que vivimos anteriormente, por ejemplo, en el agua, el canal de riñón, el canal de vejiga. En esta zona queda el canal de corazón y hay dos puntitos muy especiales que es corazón 4, que se llama Lindao y es el camino del espíritu. Y aquí en el pliegue de la muñeca está corazón 7, que se llama Chenmei, que es la puerta del espíritu. O sea, tiene que ver todo con el psiquismo. Entonces vamos a hacer masaje en esta zona para lograr tranquilizarlo. Entonces, mientras nosotros vamos hablando con ellos, tranquilizándolos, vamos haciendo masajito en la muñeca, en uno y en el otro lado. Siempre estimulamos los dos lados. Y vamos a notar que la persona se va a quedar muy tranquila. Otra cosa que podemos hacer es hacer masajito en la cabeza. En la cabeza
movemos mucho el agua del organismo y especialmente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a hacer masaje fuerte. Recordamos los puntos de la muñeca para poder, para hacer masaje. Corazón 4, más o menos 2 deditos por debajo del pliegue de la muñeca. Eso, aquí, Lindao, del camino del espíritu. Y aquí en el pliegue de la muñeca, al borde cubital, aquí, corazón 7, Chenme, que es la puerta del espíritu. Entonces vamos a hacer masaje como si estuviéramos haciendo masaje arriba y abajo, en esa zona. Y lo repetimos en la otra muñeca. Y luego, entonces hacemos masajito en la cabeza. ¿A quien no le gusta que le toquen la cabeza? Entonces vamos a hacer masaje fuerte en el cuero cabelludo, como si quisiéramos mover la piel que está sobre el cráneo, fuerte, hasta que sentimos que se calienta la zona. Eso nos va a ayudar a mover el agua. El agua nos ayuda a bajar un poquito el fuego, que es el que está alborotado, y la persona va a estar mucho más tranquila. Muchas gracias. Me despido de ustedes, muy amables. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias por todas esas enseñanzas. Acá estoy viendo muchos comentarios, mucha información muy relevante, que me parece muy interesante resaltar. Hay una pregunta que antes de pasar a la siguiente sesión, que me parece interesante que podamos revisar, y es, sí. Bien, ¿qué herramienta o qué indicación tú nos darías para manejar las emociones si nosotros somos cuidadores? Es decir, ¿qué recomendación podrías darle a ese cuidador que de pronto está muy estresado? ¿Cómo manejar esas emociones a la hora, entendiendo un poco que expresarlas es importante? Seguramente la respuesta es mucho más compleja de lo que tú podrías responder en este momento, pero ¿qué tips o qué consejos podrías darle para de pronto revisar ese tema emocional, como cuidador? Pues primero que todo, respirar profundo. La respiración es importantísima y tal vez en la primera sesión con el doctor Juan, pues se hizo una sesión de relajación, sería buenísimo. Pero el simple hecho de que nosotros tomemos aire, respiremos profundo, oxigenamos el cuerpo, oxigenamos el cerebro, entonces muy seguramente nos va a ayudar bastante. Y segundo, lo que acabamos de recomendar, ¿no? Busquen apoyo, cuenten, saquen, digan lo que sienten. Si no tienen a quien contarle, al menos escríbanlo en un papel, escríbanlo, que lo sientan, que saquen. Si tienen mucha ira, pueden inflar una bomba, infla hasta que revienta. Sale toda esa emoción que estamos guardando. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos muchas respuestas, pero especialmente nos llevamos muchas preguntas. Muchas preguntas. Pero no, es muy importante lo que estás diciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos y darnos algunas herramientas, abrirnos los ojos en esta perspectiva de técnicas milenarias, con esta herramienta que nos puede ayudar a gestionar de pronto algunos momentos importantes. Y bueno, nada, la invitación yo creo que es a continuar buscando diferentes fuentes y seguir curioseando y aprendiendo nuevas herramientas, y por supuesto, por esa razón estamos aquí. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Súper, entonces en este momento quiero dar la bienvenida a Juana. Resulta que Juana, ayer ustedes ya tuvieron la oportunidad de conversar con ella, hablar con ella, y ella viene hoy con unas herramientas muy interesantes.
Ayer con ella concluíamos y ella concluía que una de las premisas más importantes para el envejecimiento activo es el movimiento. Y eso me recuerda y me recordaba mucho esa expresión, probablemente la voy a parafrasear, de Albert Einstein, cuando justamente hablaba de esa energía en movimiento, ¿no? Y justamente si uno se queda, si uno está montado en una bicicleta y uno no pedalea, uno se va a caer. Y probablemente pasa lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones. En la medida en que no nos movamos, en la medida en que no nos activemos y entremos en un estado de sedentarismo, en un estado de quietud, sin duda alguna va a venir la enfermedad y va a venir la desolación y van a venir muchas consecuencias. Esa es una de las grandes reflexiones que yo creo que pudimos abstraer de ayer. No paremos de movernos en todos los sentidos. No es un movimiento frenético, es simplemente es un movimiento con propósito. Entonces, muy bien. Creo que está muy interesante. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están por ahí? Acá los estoy leyendo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten todas las personas que están en este momento? ¿Si han aprendido? Acá ya estoy viendo a Sandra, que gracias por la pregunta, súper interesante. Vicky, muchísimas gracias, muy interesante. Marta, Margarita, Aida, gracias a ustedes por estar conectados en este momento y por estar atentos a esta explicación. Perfecto. Esperamos que estos tips lo logren poner en práctica. Ahora vamos nuevamente a retomar. Vamos entonces a retomar. Resulta que, como les decía ayer, Juana Carreño es terapeuta, es fisioterapeuta, con amplia experiencia en evaluación, intervención y procesos de rehabilitación en personas mayores diagnosticadas con trastornos cognitivos, neurocognitivos y especialmente Alzheimer. Hoy ella va a hablar especialmente y se va a enfocar en un tema fundamental y son las caídas. En este momento voy a darle la bienvenida a Juana, por favor. Adelante. Un aplauso entonces virtual para Alex, bienvenida Juana. Y pues nada, Juana, otra vez con nosotros acá en el Envejecimiento Activo. Hay muchas cosas que contar, así que te dejo con este público maravilloso que acá nos está haciendo preguntas, acá nos está contando, entonces adelante. Bueno, Diego, hola y buenas tardes a todos los participantes. De verdad es un gusto poder compartir un poquito de la experiencia que yo he tenido trabajando con adulto mayor. En realidad nuestro tema de hoy es vinculado mucho a lo que hablamos el día de ayer. Son estrategias para prevenir caídas realizando una actividad física. Y bueno, sí existen estrategias. Existen estrategias y la idea de esta cápsula es que al final podamos llevarnos a nuestras casas para trabajar con nuestros adultos mayores unos pequeños tips o estrategias que nos ayuden a minimizar el riesgo de caídas con ellos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Simplemente a través de la actividad física. Pero para dar inicio a eso, vamos a contextualizarnos y vamos a hablar sobre que el ser humano está en evolución desde que nace. ¿Sí? Esta evolución, según la literatura, inicia hace más de 5 millones de años, pero para hablar de evolución, durante este proceso vamos adquiriendo un sinnúmero de habilidades y destrezas que van de la mano del envejecimiento. El envejecimiento por sí solo, pues viene o conlleva ciertos parámetros que ayudan o permiten que tenga el adulto mayor ciertas características de movilidad para mantener un envejecimiento activo. Sin embargo, pues la edad adulta, cuando hablamos de edad adulta nos referimos a ese concepto cronológico que va por encima de los 60 años o mucho más, y hablamos de un término, un concepto que es la fragilidad. ¿Y qué es la fragilidad? La fragilidad en realidad es ese concepto que cuesta definirlo, que no sabemos cómo definirlo, pero que cuando lo vemos lo reconocemos, ¿sí? Es un concepto que muchas veces vemos a algún adulto mayor y sabemos que tiene dificultades o que hay unas limitaciones, muchas veces físicas, que no permiten que se desenvuelva como en su entorno normal. Y esta fragilidad en realidad es un síndrome complejo de vulnerabilidad incrementada,
¿Que provoca qué? Que provoca caídas, que provoca enfermedades asociadas, que en muchos casos y en el peor de los casos genera una discapacidad, aumentando la dependencia a muchas de las actividades diarias. El día de hoy quiero comentarles como unos componentes que son como los principales factores o signos que pueden permitirnos identificar si nuestro adulto mayor en casa tiene un síndrome de fragilidad o una alta fragilidad en relación a su estado físico y a su estado de actividad. Hablamos de que hay un componente que es la pérdida de la fuerza de la presión manual. El adulto mayor pierde la habilidad de realizar actividades motrices como amarrarse los zapatos, como apuntarse un botón, subir una cremallera, ¿sí? Tenemos también la fatiga, cuando vemos que un adulto mayor camina un trayecto corto y empieza a percibir una fatiga que va demarcada por un aumento de la respiración, por una pausa en el trayecto de la marcha. Vemos también que tenemos una pobre actividad física, es una persona que mantiene mucho tiempo o mucho de su día a día encuentra en mucha quietud. Hablamos de que durante la falta de actividad física se produce un signo que se llama sarcopenia, y es la pérdida de la fuerza y de la masa muscular y del desempeño de esta estructura muscular, que nos va a generar una debilidad, que nos va a generar una incapacidad para el movimiento activo y voluntario. Tenemos también otro signo que es la disminución en la velocidad de la marcha, lo que genera en el adulto mayor, cuando vemos un adulto mayor que tiene una cadencia lenta, que hay un arrastre en el paso, lo que hace es que automáticamente este signo cambia la estructura corporal del paciente, y al cambiar la estructura corporal tiene la tendencia a llevar el tronco hacia adelante, lo que nos van a generar un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante y por ende una alteración en el equilibrio, ¿sí? Estos son signos que tenemos que tener muy en cuenta, ya que al encontrarse, digamos, como todo el tiempo, al encontrarse o visualizarse dentro de un adulto mayor este tipo de signos, aumenta el riesgo de caída. Otro de los signos que tenemos es la pérdida de masa muscular. Digamos que es un proceso involuntario, simplemente está asociado a esa falta de movilidad continua o a esa falta de actividad vigorosa durante la jornada, y está asociado muchas veces a una mala alimentación. Ayer lo hablábamos, la alimentación en el adulto mayor muchas veces no es que sea mala, solamente que la falta de actividad también disminuye el apetito, y esto hace pues que ese proceso de envejecimiento vaya como guiado a esa pérdida de masa muscular. En cuanto a esta fragilidad, existen unos dominios que también influyen sobre este riesgo de caídas que tienen, y hablamos de que tenemos desde la parte cognitiva un dominio que es la depresión o la demencia, ¿sí? ¿Cómo influyen estos factores dentro de esa fragilidad y dentro de ese riesgo de caída? Un componente sensorial, no simplemente el adulto mayor muchas veces no actúa o no participa dentro de las actividades o disminuye su actividad diaria, no solamente porque no quiere, sino porque de pronto a nivel sensorial tenemos una disminución en la agudeza visual, una disminución auditiva, una alteración del trabajo propioceptivo, de la ubicación temporoespacial, lo que genera un riesgo y lo que prefieren evitar. A nivel físico, un mal desempeño de miembros inferiores, que está asociado a pérdida de la masa muscular, a pérdida de la fuerza, pérdida de la habilidad motriz, y claramente estas características se van dando porque muchas veces el adulto mayor no tiene un envejecimiento activo, ¿sí? No hay una actividad diaria continua que nos ayude a mantener o a prolongar en el tiempo estas destrezas y estas habilidades. Cuando hablamos de la nutrición, digamos que podemos estar atentos con nuestro médico tratante de mantener o de poder tener en cuenta la proporción del índice de masa corporal en el adulto mayor.
Y el otro es la medicación. Muchas veces uno de los dominios que se puede ver afectado o características del adulto en general que se ven afectadas es a través de la medicación, porque existen medicamentos que pueden ayudar a generar enlentecimiento en los movimientos, debilidad, disminución de las respuestas, de las respuestas, digamos, como de las respuestas motoras o destrezas en general. En cuanto a la fragilidad, bueno, pues va a generar digamos que es como una de las características más grandes que se puede encontrar en la población adulta mayor, y esta es la primera estrategia que tenemos que tener en cuenta para poder identificar si nuestro adulto mayor se encuentra en un riesgo de caída. ¿Y por qué ponemos aquí riesgo de caída como en alerta, atención? Bueno, porque una caída en el adulto mayor puede traer un sinfín de consecuencias. No solamente es la caída, es el golpe, es el dolor posterior a la caída. También una caída nos puede generar fracturas, enfermedades asociadas. Desde la parte emocional, el temor del adulto mayor nuevamente a caminar o a realizar sus actividades, y esta quietud va generando una dependencia, una pérdida del sentido de vida en general, ¿sí? Nuestra actividad de hoy, la idea es, quiero mostrarles esta imagen y quiero que se queden con esta imagen de que la idea no es quedarnos como espectadores, ¿sí? Esta cápsula tiene el fin de que hoy despertemos en nosotros un sentido muy especial sobre la actividad física y sobre todo en que la actividad física tiene ejercicios demasiado sencillos, demasiado fáciles que podemos imponer en nuestra rutina diaria para mejorar y para disminuir este riesgo de caídas. El ejercicio físico en general va a promover el mantenimiento de las funciones físicas, de las características físicas en cuanto a músculos, articulaciones, sistema circulatorio, mejora la capacidad cardiopulmonar en el adulto mayor. Digamos que, bueno, esas eran como las principales características. Quiero que tengan muy en cuenta las estrategias que podemos llevar a cabo para disminuir el riesgo de caída en los pacientes, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategias podemos llevar? La primera estrategia es poder identificar los riesgos físicos o los riesgos ambientales que pueden llevar a nuestro adulto mayor a estar en riesgo de caída. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Tenemos riesgos a nivel del suelo, tenemos evitar los suelos irregulares, evitar los suelos en desnivel. La cama es otro de los ítems que podemos identificar para saber que nuestro adulto puede estar en riesgo de caída, que es de pronto una cama demasiado alta o demasiado baja en relación a la estatura. En el baño, los pasamanos son importantes. Las escaleras, en cuanto a las escaleras, cuando tenemos un adulto mayor en casa, debemos minimizar cualquier estrategia. Tenemos que generar una estrategia a nivel estructural que nos permita ayudar a que él se sienta mucho más cómodo en los desplazamientos. Digamos, en cuanto a las escaleras, podemos utilizar los pasamanos, evitar cables sueltos durante la casa. Las respuestas, digamos, de reflejos del adulto mayor disminuyen en relación al envejecimiento. Es importante que cuando tengamos mascotas en la casa o niños en la casa, que muchas veces están corriendo y pueden poner o generar una alteración como que en el equilibrio del adulto mayor, y esto nos puede generar un riesgo de caída. Evitar alfombras sueltas. Bueno, digamos que esta es como la primera estrategia, que es identificar esos factores de riesgos ambientales. La segunda estrategia está basada prácticamente en el ejercicio. ¿Y qué ejercicios vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios. La idea es que puedan tomar nota como de la rutina. Son ejercicios muy sencillos, son corticos, y la idea es poder con ellos
realizarlos en nuestra casa con nuestro adulto mayor, con el fin de que se conserven las habilidades en cuanto al patrón de marcha y disminuya el riesgo de caída. Entonces, el primer ejercicio va a ser, nos vamos a poner de pie, denme unos segundos. Vamos a usar una silla como apoyo y vamos a utilizar, más atrás. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro adulto mayor que primero trabaje todo lo que es el equilibrio. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajarlo siempre de pie, acompañado, lo pueden hacer de una silla estable o de una baranda en donde vamos a trabajar el movimiento de las piernas. Vamos a pedirle que levante la pierna derecha una y otra vez, siempre apoyados de nuestro lado izquierdo. Son ejercicios muy sencillos, los debemos hacer acompañando siempre a nuestro adulto mayor a realizarlos. Esto con el fin de que él no se sienta es como mi tarea de realizar el ejercicio o hoy tiene que hacer el ejercicio, sino que veamos esto como una oportunidad, no solamente de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, sino de nosotros mismos, llevar un envejecimiento activo saludable, llevar o generar un hábito saludable en nuestros estilos de vida, con el fin de tener un envejecimiento activo con dinamismo, con salud. ¿Listo? Bueno, podemos hacer series de 10 repeticiones con cada una de las piernas y repetirlo 3 veces. Otra de las actividades es promover caminatas cortas de 10 minutos todos los días durante una semana. La semana siguiente vamos a aumentar 5 minutos a la caminata para que más o menos al final del mes podamos tener una caminata de 20 minutos con un adulto mayor, aumentando así la resistencia del sistema cardiopulmonar, mejorando ese índice de fatiga, promoviendo que todas nuestras estructuras corporales se encuentren en un proceso dinámico que ayuden a conservarse y no a deteriorarse, a que no haya una pérdida de la masa muscular, porque esta nos va a generar un riesgo de caída latente todo el tiempo. Otro de los ejercicios que quiero que trabajemos es sentados, y es, si tenemos en casa la probabilidad de tener pesas autoajustables y utilizarla en las piernas, vamos a utilizar a nivel de tobillo o busquemos estrategias más sencillas, ¿sí? Si tenemos pesitas de arena o bolsitas de arroz o, bueno, digamos que podemos ser muy recursivos en casa con el fin de que nuestro adulto mayor tenga los recursos con los cuales podemos mantener la masa muscular. Entonces vamos a utilizarlas alrededor del tobillo y pedirle que levante la pierna al frente, arriba y abajo, simplemente. Igual vamos a trabajar series de 10 repeticiones, vamos a trabajar series cortas, luego vamos a trabajar rodilla arriba y abajo. Son ejercicios muy sencillos, muy prácticos, pero que nos van a ayudar muchísimo con el trabajo del adulto mayor. Igual, podemos anotar en un papelito como la secuencia de los ejercicios que vamos a hacer para que esta dosificación sea mucho más fácil de trabajarla, para que no nos pase como, bueno, ¿y ahora qué ejercicio vamos a hacer? O ya no me acuerdo de los ejercicios, sino que podamos tener una rutina diaria y un tiempo en la mañana o un tiempo en la media mañana que podamos realizar con nuestro adulto mayor. Otro de los ejercicios que debemos practicar mucho con ellos es el levantarse de la silla y nuevamente ponernos en posición sedente. ¿El por qué? Este ejercicio nos ayuda mucho a trabajar la fuerza de las piernas y el equilibrio. Entonces vamos a trabajar, inicialmente vamos a pedir a nuestro adulto mayor que en una silla con apoyabrazos se coloque de pie, haciendo uso de la fuerza de los brazos en varias veces, varias ocasiones, repeticiones, 10, 15 repeticiones. Digamos que mientras lo realicemos regularmente, podemos hacer un trabajo de 5 días, 7 días realizando este ejercicio. La progresión del ejercicio va haciendo el uso de una sola mano. Entre menos apoyo tenga, mayor trabajo de tronco y de piernas va a realizar. Y finalmente, poder promover y poder tener un adulto mayor que tenga la fuerza en las piernas para poder ponerse de pie sin hacer uso de ellas. ¿Sí? Los invito a que ahí, donde se encuentra cada uno de ustedes, como cuidadores, como invitados, realicen este ejercicio y podamos medir o podamos cuantificar cómo está nuestro desempeño funcional en este sentido. Trabajo de piernas, tronco y abdomen. Entonces, ubicamos las manos aquí o ubicamos las manos sobre el pecho
y nos vamos a poner de pie. Intenten realizar, las personas jóvenes intenten realizarlo cada vez en un espacio mucho más, en una silla mucho más bajita, porque nos va a generar un poquito más de esfuerzo y pues vamos a potencializar mucho más nuestros músculos. Por último, bueno, nada, quiero como que finalmente repitamos cuáles son estas estrategias que tenemos para poder disminuir el riesgo de caídas en los adultos mayores. No olviden que es súper importante que seamos conscientes de que el adulto mayor en su proceso de envejecimiento va cambiando, digamos que su vestido va cambiando, el calzado que debe usar, debe ser un calzado cómodo, que haga un buen ajuste a nivel del tobillo, debe ser un calzado preferiblemente que sea, si es tenis o si es calzado de tacón corrido, que tenga la mayor comodidad para que esto no reduzca el riesgo de caída. El uso de pantuflas, siempre como que identificamos al abuelo o al adulto mayor con las pantuflas y muchas veces o no identificamos si es una pantufla que es cómoda, que le da un buen soporte al pie, que no sean deslizantes. En cuanto a todos los riesgos físicos que ya los mencionamos, que son como estar alerta a los espacios en donde está el adulto mayor, que sea un espacio cómodo, que tenga las cosas siempre muy cerca y a la mano. Si son adultos mayores que todavía realizan muchas actividades en su casa, procuremos que, digamos, en el riesgo del adulto mayor en lo que es la cocina, siempre es como tiene mucha incidencia, entonces utilizar las cosas muy a su alcance, no para disminuir la facilidad, o sí, para disminuir la facilidad de alcance, pero también para disminuir el riesgo de que en un momento de una empinación muy alta perdamos el equilibrio y esto nos genere un riesgo de caída. Bueno, no, creo que son sencillos los ejercicios, son claros, la idea no es entrar en contexto, la invitación grande es poder que se guíen de profesionales, que tengan un apoyo con profesionales que tengan experiencia en este manejo de pacientes, especialmente en pacientes con deterioro cognitivo y tipo Alzheimer. Son pacientes que no son difíciles de manejar, pero tienen su complejidad, ¿sí? Y la invitación es a eso, a que busquemos ayuda, a que no dejemos que el tiempo pase y a que podamos identificar como cuidadores en casa estos signos de alarma y estos signos de fragilidad que pueden tener a nuestros adultos mayores en un proceso de riesgo de caída latente todo el tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Un aplauso virtual también para ti. Muchísimas gracias, así como Alex. Creo que nos has dejado varias herramientas. Hay una pregunta que me encantaría que pudiéramos intentar responder de una forma, y es que, ¿qué pasa con esa persona que quizás dice, no, es que me duele mucho en las piernas, no me puedo parar, me duele mucho en los brazos, no me puedo parar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo como cuidador cuando me dicen a mí que le duele todo? Probablemente probablemente está asociado a algún trastorno quizás, o a pereza también, pero yo como cuidador, ¿qué herramientas de pronto, qué tips nos podrías dejar? Bueno, sí, esto es una pregunta de verdad muy valiosa. Es uno de las como cuestionamientos que el adulto mayor se hace todo el tiempo en el trabajo, principalmente de la actividad física y de lo que es la fisioterapia, es que uno, debemos respetar el dolor, ¿sí? La percepción al dolor es única y con el respeto, pero también con el mayor de los amores que le tenemos a esta población, es poder abordarlos desde la movilidad pasiva, entender que hay un dolor y que no vamos a hacer caso omiso de él, sino que simplemente vamos a hacerles caer en cuenta que nosotros consideramos que ese dolor está presente ahí, pero que la actividad física vaya a ayudar en cierta medida a reducir este dolor, ¿sí? Una de las estrategias que nosotros como fisioterapeutas utilizamos en nuestro entorno y en el trabajo con pacientes con trastornos cognitivos que muchas veces refieren o tienen una queja todo el tiempo de un síntoma doloroso, de una yayay, de un me duele, es la movilidad pasiva. Es tomar la articulación de la mejor manera,
con los contactos que se debe tomar y poder hacer una movilidad pasiva donde vemos que el rango de movimiento va aumentando y donde vamos haciendo caer en cuenta al paciente de que el dolor va disminuyendo y él va soltando un poco más la articulación para identificar que sí puede haber una movilidad sin que se genere esta sintomatología. Perfecto, muchísimas gracias, Juana. Realmente creo que nos vamos con bastantes herramientas. Hay algunas preguntas asociadas ya específicas. ¿Qué pasa cuando de pronto hay una amputación en los miembros inferiores para los ejercicios de movilidad cuando uno está de pie? ¿Qué pasa cuando hay una artrosis degenerativa? Digamos que para estos casos, muy seguramente hay una respuesta para cada uno de los casos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, digamos, darles unas indicaciones generales? ¿Qué podríamos decirle a estas personas que tienen unos casos bien específicos? Claro que sí. Bueno, en realidad todos los pacientes son diferentes. Todos los pacientes, por más que tengan un diagnóstico muy similar, son mundos diferentes y son abordajes totalmente diferentes. Como les dije, la invitación es a buscar un profesional que nos ayude con experiencia y con el manejo de este tipo de situaciones. La actividad física no está restringida para ningún tipo de enfermedad ni para ningún tipo de persona. Por el contrario, cuando sufrimos o cuando tenemos algún tipo de antecedente o algún tipo de enfermedad asociada, creo que la mejor medicina es el ejercicio. El ejercicio es una de las medicinas más grandes que puede haber. Nos permite mantenernos en el tiempo, tener un envejecimiento activo, y simplemente digamos que en el caso de la amputación hay una modificación de los ejercicios, pero que vamos a trabajar los mismos músculos, digamos que las mismas cadenas musculares, y esto nos va a ayudar a mantener la masa muscular, a evitar el deterioro, a evitar la dependencia, a evitar la quietud y pues por supuesto llevar o generar una vida mucho más longeva, pero también con mucha fluidez motora y con mucha fluidez a nivel de independencia, que es lo que yo creo que en la mayoría queremos. Sumarle años a la vida es muy bonito, pero hay que sumárselos bien, activos, con energía, con buena disposición, con un sentido de vida, y el ejercicio nos da esto. Perfecto. Pues, mejor dicho, cerramos con esa frase espectacular que todos queremos agregarle años de vida, pero hay que agregárselos bien. Y yo creo que estamos de acuerdo con eso. Y yo creo que de eso se trata este evento. Muchísimas gracias, Juan. Un aplauso para ti, un aplauso virtual. Acá estamos viendo en los comentarios muchos mensajitos de gratitud. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias por la invitación y bueno, espero verlos en otra oportunidad con muchas más herramientas que puedan ayudarles como cuidadores a seguir en este trabajo tan bonito con el adulto mayor. Perfecto, listo. Entonces tenemos ahorita un reto bien interesante. Vamos a hablar, entonces, vamos allá a finalizar con la jornada del día de hoy. Vamos a hablar con el doctor Juan Cuadros, quien en este momento se está conectando. Y vamos a resolver algunas de las dudas que han surgido. Quiero recoger algo de lo que hemos conversado hoy. Hoy hablamos sobre técnicas milenarias, especialmente de técnicas de la medicina oriental china, y hablamos también de otras cosmovisiones y nos dábamos cuenta cómo empezamos a ver el ser humano no desde la perspectiva mecanicista, como tradicionalmente se puede ver. Oiga, es que se me dañó un riñón, pues quítelo, o reemplácelo, no, que el hígado, no, pues revuélvalo, sino, oiga, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para ver un poco más allá todas estas afectaciones físicas desde la perspectiva emocional? Creo que Alex nos dio una gran cátedra espectacular de cómo identificar, tomar conciencia de esas emociones que nos pueden estar generando afectaciones en todas las dimensiones de nuestro ser, y también nos dio algunas herramientas para poder manejarlas. Yo creo que solamente con tomar conciencia en este momento es suficiente acerca del impacto de lo emocional en nuestras vidas. Por otro lado, Juana hoy nos dio otras herramientas fantásticas sobre cómo seguir moviéndonos y cómo justamente tomar conciencia alrededor de las dificultades con las caídas, ¿no? Una caída no
no es simplemente una caída a los 18, a los 5 años, no es lo mismo una caída a los 50, a los 60, 70. Como dicen algunas personas, no sabemos si estamos hechos de porcelana o de hueso en cierta edad. Entonces hay que cuidar mucho eso y por eso hay que fortalecernos desde ya. Muy bien, entonces quiero cerrar, quiero dar la bienvenida. Si quieres, prende tu cámara y en este momento, perfecto, creo que ya estamos acá conectados. Muy bien, creo que teníamos que, ¿cómo vamos el balance? Creo que estamos en un balance bien interesante. Les quiero decir que estamos a jueves, mañana es el penúltimo día, vamos a tener una sesión espectacular, igual de 5 a 6, y el sábado vamos a hacer un cierre también con una sorpresa muy interesante, con unas herramientas adicionales. Sé que ha habido muchas preguntas que inclusive nos enviaron antes de empezar este evento, y el doctor Juan Cuadros muy amablemente ha preparado algunas de esas preguntas y tiene algunos comentarios acerca de ellas para que nos vayamos con algunas cápsulas adicionales. Así que, pues muy bien, cerremos entonces contigo. ¿Qué dudas nos llegaron y qué nos puedes decir acerca de esas preguntas que nos llegaron? Bueno, muy bien, muchas gracias. La participación de todos es muy importante y la motivación de todos es muy importante, porque cada una de las acciones que hagamos cuenta, cada una de las acciones de motivación que hagamos con nosotros mismos, con nuestros amigos, familiares y las personas mayores cuenta. Cada granito de arena que coloquemos en ese sentido, la motivación, dar sentido de vida, ayudar a buscar un sentido de vida, eso es importante. Bueno, tenemos algunas preguntas, son muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de contestar de manera muy rápida. No tengo aquí el nombre de la persona, pero bueno, cada cual sabrá quién pregunta. Alguien pregunta, ¿cómo saber cuándo se inicia el Alzheimer? Digamos, el Alzheimer es un tipo de demencia que cursa con algunos rasgos o unas características iniciales bien particulares. En general, inicia con una pérdida de memoria reciente. Sin embargo, es un reto hoy en día el diagnóstico precoz, porque normalmente en nuestro medio, lamentablemente, el diagnóstico se hace muy tardío. Entonces, el reto para todos y la invitación para todos es que podamos diagnosticar de manera temprana. ¿Cómo se logra eso? Identificando esos cambios de comportamiento, esos cambios en la memoria y buscando la ayuda de un experto, de un especialista, hacer pruebas neuropsicológicas, y esto va a lograr identificar de manera temprana. Y cuando se identifica de manera temprana el tratamiento, las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas logran resultados muy buenos, muy favorables. Muy bien. Hay una persona que nos pregunta, últimamente mi mami no duerme bien. ¿Qué me recomiendan para que mejore? Bueno, dormir es una de las cosas más importantes para la salud en todas las edades. Y nuevamente les recuerdo que ojalá todos pudiéramos dormir por lo menos 7 horas y estar dormidos, especialmente a las 10 de la noche, ya estar dormidos. ¿Qué se puede hacer para dormir mejor en la noche? Para dormir mejor en la noche hay que tener higiene del sueño, es decir, tener actividad en el día, realizar ejercicio, realizar estimulación mental, socializar, reír, es decir, estar muy activo en el día, evitar siestas muy prolongadas durante el día, porque eso afectaría el patrón de sueño en la noche. Y por otro lado, también la noche, en lugar de dormir, tiene que tener un ambiente adecuado, evitando ruidos, la iluminación tiene que ser un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces, esos son algunos tips que son importantes para mejorar el sueño. En todo caso, siempre que una persona mayor tiene una afectación o un trastorno del sueño, hay que estudiar varios factores, por lo cual siempre es recomendable asistir a su médico tratante para lograr identificar algunas otras causas que posiblemente puedan estar causando este problema. Otra pregunta, ¿qué hago si mi abuelita no quiere comer? Yo la cuchareo, pero recibe poquito. Bueno, una de las grandes dificultades que en ocasiones tienen las personas mayores es esa falta de apetito. Es frecuente que algunas personas mayores tengan un bajo apetito,
pero tenemos que, digamos, estimular y tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, mirar la parte orgánica, es decir, revisar que su dentadura esté en buenas condiciones, revisar que su masticación y deglución esté bien, eh, tener actividad en el día también, actividad física, es decir, si la persona tiene actividad, pues le va a generar como más estímulo para comer, a diferencia de estar sentado o postrado todo el tiempo, pues eso va a disminuir un poco el apetito. Todos los estímulos de socialización, de reír, de lúdica, también van a favorecer un estado de ánimo positivo. Todos los neurotransmisores que actúan en ese entorno pues van a fortalecer o favorecer que se mejore el apetito. Y bueno, por supuesto, de todas maneras, frente a este reto que en muchas ocasiones es la falta de apetito, siempre nuevamente consultar a su médico, porque existen otras posibilidades de problemas orgánicos o problemas de salud que pueden estar afectando a la persona y que si no se resuelven, pues se va a mantener este problema y puede llevar consecuencias graves esa falta de apetito, ¿no? Otra pregunta, ¿qué activa la mente en la persona mayor? Bueno, nuevamente lo repetimos, la persona mayor se activa con alegría, la música para ellos es muy importante, como para todos nosotros. La actividad física, motivarlo a contar sus historias, permitirle que la persona interactúe, socialice, participe en acciones familiares, en acciones con la sociedad, en su barrio, en su lugar de vivienda. Permitir que la persona pueda transmitir su conocimiento a otras personas, eso da sentido de vida también. Una persona mayor en general tiene una gran experiencia de vida, ha vivido cosas maravillosas, cosas difíciles, retos. Entonces, toda esa experiencia sería extraordinario que la pudiera transmitir, en primer lugar a sus familiares, pero si es posible a otras personas, sería extraordinario. Todo este tipo de elementos en donde la persona se enaltece a esa persona mayor, lo motiva y le activa la mente y le motiva para ayudar y participar en más cosas. Entonces, por supuesto, dentro de todo esto está el afecto, está la socialización. Bueno. Está súper diversas las preguntas. Hay dos preguntas que nos acaban de hacer. Una es relacionada con, seguramente con temas de prevención, y eso lo vamos a abordar el sábado, ya se está adelantando acá al público, al contenido. Bueno. ¿De qué actividad, o si hay alguna actividad que nos pueda ayudarnos a aumentar diferentes problemas de salud, digamos, a disminuirlos? ¿Qué actividad de alguna manera podríamos hacer para, digamos, apaciguar o enlentecer algunas dificultades de salud? Y otra pregunta, y esto es un tema también bastante interesante, que la verdad es que de tantos temas que teníamos para abordar en este evento de envejecimiento activo, teníamos también el tema nutricional, pero no sé si puedas, digamos que también abordar un poco eso, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo, pero dicen, oiga, ¿qué hago si esta persona que yo cuido, si mi ser querido solamente quiere comer dulce? Solamente me recibe dulce. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces tenemos la pregunta de cómo disminuir o atenuar, qué actividades podemos hacer en casa para disminuir los problemas de salud, que probablemente es una pregunta muy abierta, pero bueno, quizás tengamos ahí algo. Y el otro es, ¿qué hacemos cuando solamente me recibe dulcecitos? Bueno, la primera pregunta de qué hacer para prevenir, pues sin duda que se adelanta por mucho en lo que vamos a hablar el sábado, pero me parece magnífico que ya estén pensando hacia adelante, en prevención, que en realidad ese es alguno de los fundamentos más importantes y de los objetivos que tenemos nosotros, es que las personas tengan herramientas para prevenir y para cuidar mejor de su salud. Yo podría adelantar algo para no adelantar todo. Yo podría decir que pueden haber tres cosas muy importantes sin que lo otro no sea importante. El ejercicio, la socialización. El ejercicio y la socialización son de las cosas más importantes, o uno de los factores más importantes en el mantenimiento de la buena salud, ¿sí?
Y desde el punto de vista de, no quiero adelantarme más, entonces esperemos que el sábado vamos a ampliar esta respuesta con muchas más aportes para que ustedes tengan mejores herramientas. Y sobre el asunto de que quiere comer solo dulces, saben que esta es una situación que se presenta con alguna frecuencia en las personas que puedan tener algún deterioro cognitivo. Entonces se vuelven muy ávidas por el dulce y por los sabores intensos. Entonces no solamente quieren dulce, sino que siempre sus alimentos están bajitos de sal, bajitos, entonces quieren agregar más sal y en principio si van a preferir una gaseosa y un chocorramo sobre un plato de lentejas y el pollito que lo hacen con tanto cariño sus familiares. Entonces, este es un rasgo muy característico. Yo diría que nuevamente para motivar la alimentación hay que hacer ejercicio, la persona tiene que estar estimulada física, mental, social, emocionalmente, tiene que estar activa y en esa medida su apetito va a mejorar. Y pues cosas muy importantes como tener muy en cuenta los horarios de alimentación y no dar tantas cosas entre comidas, tantos dulces, porque a la hora del almuerzo va a perder el apetito porque ya está un poco lleno de si se comió algún refrigerio muy grande y con dulce, ¿no? Entonces, bueno, eso podría decirles, pero ahí hay una alerta para una revisión por su médico tratante para que analice todos estos aspectos orgánicos, la dentadura, la deglución, exámenes generales para ver cómo está la persona y algunas cosas como algunos tips como los que les dije para mejorar el apetito. Cuando creíamos que tal vez era un tema común, ¿no? Querer más dulce o querer sabores intensos, probablemente también puede ser un síntoma de algo que se puede estar ocurriendo. Lógicamente, nuestro mensaje aquí es, no queremos transmitirles un mensaje de patologizar, es decir, o de decirles que todo es a raíz de una enfermedad, no. Pero pueden ser señales, entonces hay que tomar ciertas medidas. Hay una estrategia bien interesante y es a quien le gusta también mucho echarle mucha sal a la comida. Entonces, póngale un poquito de arrocito y así se va dosificando también un poquito de arroz al salero y así se va dosificando un poquito mejor la sal, pero hay que buscar estrategias, hay que ser muy creativos y yo creo que ese es un poco también el reto durante todo este proceso. Muy bien. Estamos muy felices porque estamos ya culminando con la sesión de hoy. Mañana vamos a hablar de algunas estrategias justamente que tienen que ver más con la estimulación de capacidades cognitivas desde casa y vamos a hablar del sentido de vida y la vejez con una invitada muy especial. Vamos a tener un conversatorio al final de cierre muy especial, así que mañana agéndense muy puntuales. 5 de la tarde, vamos a enviarles el link por el mismo canal de siempre. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ahorita estamos en las redes sociales de seniorbox.co. Búsquenlas en las redes sociales. Allí estamos también transmitiendo y retransmitiendo toda la información que estamos trabajando en este momento. Y pues por supuesto, este video va a quedar disponible en YouTube por 24 horas y lo vamos a compartir a través de nuestros grupos de WhatsApp. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Estamos muy contentos de ofrecerles las mejores herramientas con el tiempo y con el tiempo que nos hemos dado para ustedes. Esperamos que nos sigan enviando preguntas, que sigan compartiendo esta información, que sigan referenciando este evento para que muchas personas que lo necesitan puedan llevarse este contenido a casa, puedan realmente aplicarlo. Hay muchas personas que lo necesitan, por eso estamos acá haciendo este evento. Así que, bueno, muchísimas gracias por su participación y nos vemos mañana a las 5 en punto de la tarde. Y bueno, ¿te querías decir algo más? Listo, perfecto. Un placer, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Felicidades.